Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco, plantel número 4, y somos de la carrera de Programación del primer semestre del Grupo H. Hablaremos de la tabla periódica, su historia, su estructura, su organización y las propiedades que poseen. Hemos estado tentados a encontrar una explicación a la complejidad de la energía que nos rodea. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que se parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, la más natural, fue la de clasificarlos por masas atómicas. Por esta clasificación nos reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada en nuestros días. La tabla periódica de Dobereiner. Este químico alcanzó a elaborar un informe que mostraba una relación entre la masa atómica de ciertos elementos y sus propiedades en 1817. Él destaca la existencia de similitudes entre elementos agrupados en tríos que él denomina triadas. La triada del cloro, del bromo y del yodo pone en evidencia que la masa de uno de los tres elementos es la triada inmediata entre la de los otros dos. En 1850 pudimos contar con unos 20 triadas para llegar a una primera clasificación coherente. Y Newlands. En 1862, Chancourse, geólogo francés, pone en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. En 1864, Chancourse y Newland, químico inglés, anuncian la ley de las octavas. Las propiedades se repiten cada 8 elementos, pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a ser diseñada. En 1869, Meyer, químico alemán, pone en evidencia una cierta periodicidad en el volumen atómico. Los elementos similares tienen un volumen atómico similar en relación con otros elementos. Los metales alcalinos tienen, por ejemplo, un volumen atómico importante. De Mendel. En 1869, este químico ruso presenta una primera versión de su tabla. Esta tabla fue la primera presentación coherente de las semejanzas de los elementos. Él se dio cuenta de que clasificando los elementos según sus masas atómicas se veía aparecer una periodicidad en lo que concierne a ciertas propiedades de los elementos. La primera tabla periódica contenía 63 elementos. Esta tabla fue diseñada de manera que hiciera aparecer la periodicidad de los elementos. De esta manera los elementos son clasificados verticalmente. Las agrupaciones horizontales se suelen representar en los elementos de la misma familia. Para poder aplicar la ley que él quería hacer, tuvo que dejar ciertos huecos vacíos. Él estaba convencido de que un día esos lugares vacíos que correspondían a las masas atómicas 45, 68, 70 y 180 no lo estarían más, y los descubrimientos futuros confirmaron esta convicción. Él consiguió además prever las propiedades químicas de 3 elementos que faltaban a partir de las propiedades de los 4 elementos vecinos. Entre 1875 y 1886, estos 3 elementos, galio, escandio y germanio, fueron descubiertos y ellos poseían las propiedades predecidas. Sin embargo, aunque la clasificación de Mendeleev marcó un claro progreso, contiene ciertas anomalías debidas a errores de determinación de masas atómicas de la época. La tabla de Mendeleev condujo a la tabla periódica actualmente utilizada. Un grupo de la tabla periódica es una columna vertical de la tabla. Hay 18 grupos en la tabla estándar. El hecho de que la mayoría de estos grupos correspondan directamente a una serie química no es fruto del azar. La tabla ha sido inventada para organizar las series químicas conocidas dentro de un esquema coherente. La distribución de los elementos en la tabla periódica proviene del hecho que los elementos de un mismo grupo poseen la misma configuración electrónica en su capa más externa. Como el comportamiento químico está principalmente dictado por las interacciones de estos elementos de la última capa, de aquí el hecho de que los elementos de un mismo grupo tengan similares propiedades físicas y químicas.
estructura y organización de la tabla periódica. La tabla periódica actual es un sistema donde se clasifican los elementos conocidos hasta la fecha. Se colocan de izquierda a derecha y de arriba a abajo en orden creciente de sus números atómicos. Los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales llamadas periodos y en 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Las verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos o familias. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar. En virtud del Convenio Internacional de Dominación, los grupos están numerados 1 a 18, desde la columna más a la izquierda, los metales alcalinos hasta la columna más a la derecha, los gases nobles, 60. Anteriormente se utilizaban números romanos, según la última cifra del Convenio de Dominación de hoy en día. La explicación moderna del ordenamiento en la tabla periódica es que los elementos de un grupo poseen configuraciones electrónicas similares y la misma valencia, entendido como el número de electrones en la última capa. Dado que las propiedades químicas dependen fundamentalmente a las de un mismo grupo, tienen propiedades químicas similares y muestran una tendencia clara en sus propiedades salud mental y el número atómico. 18 grupos diferentes, los cuales son: grupo 1, metales alcalinos; grupo 2, metales alcalino-térreos; grupo 3, familia de escandio; grupo 4, familia de titanio; grupo 5, familia de vanadio; grupo 6, familia de cromo; grupo 7, familia de manganeso; familia del hierro; grupo 9, familia de cobalto; grupo 10, familia de níquel; grupo 11, familia del cobre; grupo 12, familia del zinc; grupo 13, térreos; grupo 14, carbonoideos; grupo 15, nitrogenoideos; grupo 16, calcógenos panfígenos; grupo 17, halógenos; grupo 18, gases nobles. Los grupos tienden a mostrar patrones en el radio atómico, energía de ionización y electronegatividad. De arriba a abajo en un grupo aumentan los radios atómicos de los elementos. Puesto que hay niveles de energía más llenos, los electrones de valencia se encuentran más alejados del núcleo. Desde la parte superior, cada elemento sucesivo tiene una energía de ionización más baja, ya que es más fácil quitar un electrón en los átomos que están menos fuertemente unidos. Del mismo modo, un grupo tiene una disminución de la electronegatividad desde la parte superior a la inferior debido a una distancia cada vez mayor entre los electrones de valencia y el núcleo. Hay excepciones a estas tendencias, como por ejemplo lo que ocurre en el grupo 11, donde la electronegatividad aumenta más bajo en el grupo. Además, en algunas de la tabla periódica, como bloques D y F, las similitudes horizontales pueden ser tan o más pronunciadas que las verticales. Las filas horizontales en la tabla periódica son llamadas periodos. El número de niveles energéticos de un átomo determina el periodo al que pertenece. Cada nivel está dividido en distintos subniveles que, conforme aumenta su número atómico, se van llenando en un orden específico. Norma, cada elemento se coloca según su configuración electrónica y da forma a la tabla periódica. Los elementos en el mismo periodo muestran tendencias similares en radio atómico, energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad. En un periodo, el radio atómico normalmente decrece si nos desplazamos hacia la derecha debido a que cada elemento sucesivo ha añadido protones y electrones, lo que provoca que este último sea arrastrado más cerca del núcleo. La periódica se puede también dividir en bloques de acuerdo a la secuencia en la que se llenan las capas de electrones de los elementos. Cada bloque se denomina según el orbital en el que en la teoría reside el último electrón, S, P, D y F. Y no metal. De acuerdo con las propiedades físicas y químicas que comparten los elementos, se pueden clasificar en 3 grandes categorías: metales, metaloides y no metales. Los metales son sólidos generalmente brillantes, altamente conductores que forman aleaciones de unos con otros, y compuestos iónicos similares a sales compuestos no metálicos, siempre que no sean los gases nobles. La mayoría de los no metales son gases incoloros o de colores. Pueden formar enlaces covalentes con otros elementos no metálicos. Entre metales y no metales están los metaloides, que tienen propiedades intermedias o mixtas. Son propiedades que presentan los elementos químicos y que se repiten secuencialmente en la tabla periódica. Por la colocación de la misma de un elemento podemos deducir qué valores presentan dichas propiedades, así como su comportamiento químico. Su estudio en la tabla. Tal y como hemos dicho, vamos a encontrar una periodicidad en esas propiedades en la tabla. Se supone, por ejemplo, que la variación de una de ellas en los grupos va a responder a una regla general. Esto nos permite, al conocer estas reglas de variación,
cuál va a ser el comportamiento químico de un elemento, ya que dicho comportamiento depende en gran manera de sus propiedades periódicas. Principales propiedades periódicas. Hay un gran número de propiedades periódicas, entre las que destacaríamos estructura electrónica, distribución de los electrones en los orbitales del átomo, potencial de ionización, energía necesaria para el arranque de un electrón, electronegatividad, mide la tendencia de atraer electrones, afinidad electrónica, energía liberada al captar un electrón, carácter metálico, define su comportamiento metálico o no metálico, y valencia iónica, número de electrones que necesita ganar o perder para el octeto. Propiedades periódicas. Podemos enumerar volumen atómico, densidad, punto de ebullición, carácter oxidante o reductor, radio iónico, calor específico, punto de fusión, radio atómico, calor de evaporación, valencia covalente. El tema, los participantes que explicaron el tema fueron Pablo Romero, Cristian Pelcastre, Gisela Luna, Pedro Mayer y Diego Chaga, y su servidora Mauricio Zurita. Esperamos que hayan comprendido el tema y que tengan un excelente día.